Todos los tiempos que podemos pasar con Él, evidentemente son muy ricos, evidentemente son muy plenos, ¿no? Pero hoy fue especial, hoy estuvo especial. Le damos gracias a Dios por eso. Y bueno, como dijo Rocío, ya de vuelta aquí en la tierra, ¿traen sus Biblias? ¿Traen en qué anotar? Sí, porque luego se nos olvidan las cosas. Vamos a ver el tema número 18 de esta serie, el deseo de Dios para la familia. Y este tema se llama Prepara el camino. Así se llama, Prepara el camino. Y realmente es un mensaje corto, eso creo. A lo mejor ahorita se los digo para así y ya no sienten tantos nervios, ¿no? Pero es muy puntual. Vamos a insistir en una misma cosa porque repito, es un mensaje corto, pero es muy puntual. Y pienso que es sencillo, que no tiene realmente complicaciones para entender la idea central del mensaje. ¿Okay? No vamos a andar por muchos textos. Repito, vamos a ser muy puntuales, ¿verdad? Y el asunto es de que, aunque es sencillo, aunque no tiene complicaciones para entender, sí es muy trascendente por las implicaciones que tiene. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de implicaciones es ¿qué pasa después de esto? Si esto se da, ¿qué implica? ¿Sí? Es decir, hay cosas que son como muy neutrales, ¿no? Que no tienen implicaciones. ¿De qué sabor quieres tu helado, verdad? No, pues de vainilla y el otro, pues yo de chocolate. Pues cómetelo de lo que te guste. Es irrelevante, no trasciende. ¿Sí me explico? Pero hay otras decisiones, hay otras cosas en la vida que sí trascienden. ¿Sí? Hay otras cosas que si tomamos una mala decisión ahorita, nos va a pegar probablemente el resto de nuestra vida. Hay decisiones que no se toman en el momento en que se deben de tomar y a muchos les ha costado una eternidad sin Jesús. O sea, hay cosas que son trascendentes. Hay cosas que tienen implicaciones. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver el día de hoy tiene implicaciones. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Sí. A veces podemos pensar que es muy sencillo y bueno, pues así como que necesitamos ponerle más cosas, ¿no? En México se dice echarle crema a los tacos, ¿verdad? Pero yo soy convencido que muchas veces menos es más, ¿verdad? Que el hecho de que algo sea sencillo no quiere decir que es poco o que, bueno, porque hay muchas corrientes, ¿no? En todo esto. O sea, es decir, hay ideas que una cosa se tiene que hacer complicada para que se piense que es interesante y no. Como todo nuestro caminar con el Señor, todas las cosas son muy profundas. Pero si nosotros nos ponemos a ver, el Evangelio es muy sencillo. Realmente el Evangelio es muy sencillo. El Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es realmente muy, muy sencillo. Ahora, con toda seguridad podemos nosotros decir que el deseo de Dios para la familia, que es el nombre de la serie, incluye una enorme variedad de detalles. Es decir, ¿cuántos detalles hay en una familia? ¿Cuántos aspectos hay que tratar en una familia? Cualquier cantidad, o sea, en cualquier nivel de las relaciones que se tenga. En la pareja hay un montón de detalles, de hecho nunca dejan de haber. O sea, si usted piensa que como ya tiene 350 años casado con la misma persona, ya la conoce del todo, no es cierto. Porque vamos cambiando y qué bueno que sea para bien. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, en una relación de pareja siempre tienen que ir habiendo ajustes, siempre van habiendo ajustes porque vamos cambiando, Dios nos va hablando cosas, vamos madurando, eso es lo normal, eso es lo que debe de ser, ¿verdad?
porque la palabra nos dice que nos va llevando de gloria en gloria. Entonces necesitamos nosotros también, las cosas se van modificando, el asunto se va modificando, ¿sí o no? Ya, no es lo mismo la forma en que se piensa cuando uno está recién casado a cuando ya tienes mucho tiempo, ¿sí? A veces como recién casado dices, bueno, vamos a comprar un ejemplo, hipotéticamente que pudiéramos hacerlo, pero dices, ¿en dónde vamos a vivir? En el flat, donde está en el 10º piso y no hay elevador, no le hace, ¿verdad? Y te lo avientas. Pero ya cuando ya llegaste al 5º piso, ¿sí? Ya cuando ya tienes un buen kilometraje y ya tienes ya a lo mejor ya hasta tienes unas piernotas, ¿verdad? Y tienes una tremenda condición física, pero dices, no, a mí me gustaría una casa más pequeñita y que esté al nivel de la calle, que no tenga desniveles, que uno... ¿Sí o no? Hay cosas que se van modificando, hay cosas que van cambiando, ¿sí? Entonces, en tan enorme, tan grande variedad de detalles en cada uno de los niveles de la relación familiar, pues cada uno de esos elementos se ve afectado. Escúcheme muy bien, porque aquí ya me voy a empezar a echar un clavado, ¿sí? Principalmente por los valores que una cultura tiene, ¿sí? Cuando estamos hablando de cultura no me estoy refiriendo a la música, a la comida, a los bailables, todo eso. No, cuando hablamos de una cultura nos estamos refiriendo, todo eso forma parte de, ¿verdad? Pero una cultura es una manera de pensar, es una cosmología que se tiene, o es una cosmovisión, mejor dicho, es decir, cómo veo la vida. Porque créanme que no se ve la vida de la misma manera. Lo voy a poner muy en blanco y negro y muy claro. No ve las cosas, no se perciben de la misma manera para un anglosajón que para un latino. Para un anglosajón que nació aquí, que toda su vida ha crecido aquí, a un, pues como cualquiera de nosotros, que nacimos allá, que crecimos allá, no se ven las cosas de la misma manera, no hay la misma cosmovisión. La cultura afecta muchas cosas. Hay cosas que aquí no están bien vistas y allá son neutrales, y hay cosas que allá son neutrales o que no son bien vistas, y aquí no hay ningún problema, es perfectamente neutral. Y tiene que ver con valores culturales, no tiene que ver con si la persona es buena, es mala o es peor. Me doy a entender. Y todo ese tipo de cosas, por mencionar cosas muy sencillas, formas de entender la vida y de conducirse de una sociedad, afectan a las personas, influyen. ¿Sí me explico? En todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas, en aspectos, todo eso, la cultura tiene mucho peso. ¿Ok? ¿Sí? Por eso, por ejemplo, no es... aspectos culturales que tienen que ver como qué es una familia y cómo se origina. ¿Qué es una familia? Ahora, con los tiempos, ahorita, si nosotros le preguntamos, lo voy a poner así, a nosotros, ¿no? A los que ya andamos arriba de los 50, ¿sí? A nosotros, a nuestros padres, ¿qué es una familia? Créeme que vamos a tener un concepto distinto y una manera de pensar distinta a que si le preguntas ahorita a un muchachito de 14, 15, 16, 17 años. ¿Sí? O los que están en la universidad. ¿Qué es una familia? Y tienen un concepto totalmente distinto, pero ese concepto ha sido golpeado y ha sido amoldado de alguna manera por la cultura que lo rodea. ¿Sí? Cosas como cuáles son los roles y responsabilidades de cada miembro en la familia. ¿Sí o no? ¿Sí? En concreto, o sea, si nos vamos más así, ¿cuáles son los roles del esposo y de la esposa? Y aquí caben muchas otras cosas. ¿Sí me explico? Cosas como los valores espirituales sobre los que se sustenta la familia. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tener?
¿Cuántos hijos tener? Qué importante eso. Luego vamos a llegar a un punto, ahorita no quiero detenerme aquí, pero vamos a llegar a un punto en donde esto lo voy a ampliar, ¿sí? Y yo creo que voy a dejar viendo viscos a varios con esto. Pero es importante detenernos a ver cosas en esto, ¿sí? ¿Cuáles son o qué valores éticos y morales hay en casa? Es decir, las reglas que hay en el hogar, porque en un hogar deben de haber reglas. Y no son los hijos los que las ponen. Que los hijos pongan las reglas y cómo va, eso es un completo desorden, ¿sí? Eso es como los patos tirándole a las escopetas. Y nunca se ha visto eso. ¿Sí me explico? Entonces, cosas como el manejo de la economía familiar, cómo vamos a manejar los dineros, lo mucho, lo poco que haya, cómo se va a manejar, en qué lo vamos a gastar. Todas estas cosas se ven afectadas por la cultura que nos rodea. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, como ven, son muchas cosas sobre las cuales los valores o los antivalores de una cultura, los valores o los antivalores de una sociedad influyen o trastocan o trastornan incluso, ¿sí? El asunto, mis amados, es que como cristianos no escapamos de esa influencia, ¿sí? No escapamos de esa influencia. De hecho, como lo hemos dicho en otras ocasiones, vamos contracorriente, ¿sí? Pero debo de ser honesto, de repente hay formas de pensar, y esto uno lo detecta hablando, lo detecta en la convivencia, ¿no? Te das cuenta cómo a veces ya hay hermanos que dices, bueno, ya están bien absorbidos, ya están bien asimilados, ya fueron asimilados por esta forma de pensar en esto, ya están bien asimilados por esta forma de pensar en esta otra manera, ¿sí? O sea, les voy a soltar un buscapiés ahorita y nada más es como un pequeño, ¿sí saben lo que es un buscapiés? De esos cohetes, ¿verdad? Que uno, de esas luces artificiales que uno las enciende y las echa ahí y van por los pies, no se elevan, nada más. Y uno anda ahí, ¿verdad? Así, bueno, ahí les va un buscapiés. La mayor parte de las veces usted puede hacer este experimento, pero le puede preguntar a alguna hermana, no le voy a decir ni levanten la mano ni nada de eso para que no hagan esto, pero a cualquiera de ustedes, que si en este momento te encuentras con la noticia de que estás embarazada. Digo, las casadas, por favor, nada más, aclaro. Las casadas, no las rejuntadas, eso no es casadas. ¿Sí? Casadas, que firmaron, que todo. ¿Sí? Dices, generalmente, miren, es que debería poner una cámara aquí, porque fue así varias como que hicieron cara de angustia, hermanas. ¿Sí? Y yo entiendo que pueden haber implicaciones, pero muchas veces es, ay no, ni Dios lo mande. Poco no, nomás que como ustedes ya estaban prevenidos, ya no dijeron nada, pero es la verdad, ¿sí? Pero dice, ay no, es que ya tantos años, pues ahí tienes a Sara, ¿y qué? ¿Y qué si Dios quiere? Ay no, conmigo es imposible y no sabes lo que Dios puede hacer. Es que yo ya no tengo, pero Dios sí. Y Dios es Dios. Y Dios, o sea, para Dios los hijos son una bendición. No son un problema de agenda. No son una incomodidad. ¿Me está siguiendo? Bueno, ahí estuvo el buscapiés. Vamos contracorriente. ¿Sí? Miren, y si pusiéramos un ejemplo bíblico, tendríamos forzosamente que mencionar a la iglesia que estaba en Corinto. Y nosotros podemos ver que en la primera carta el apóstol Pablo trata con ellos de este aspecto, ¿verdad? El aspecto de la cultura, la influencia de la cultura que rodea al creyente, la manera en que afecta su manera de pensar, su manera de vivir,
su manera de concluir, lo fácil que es ser asimilados por maneras de pensar y conducirse por formas que son contrarias a Dios mismo, y al mismo tiempo no darse cuenta, y al mismo tiempo pensar que están bien. ¿Me están siguiendo? Una vez dicho esto, debo de poner sobre la mesa el hecho preocupante del concepto de verdad que muchos creyentes tienen. Verdad solamente hay una. La verdad es absoluta, no hay verdades relativas. O sea, así es, muchos no creen que existe una verdad absoluta, sino que es relativo a. Y si es relativo a, no es verdad, porque cambia. Y la verdad, para que sea verdad, escuchen bien, debe de ser incambiable o inmutable y no debe de ser trastocada por el tiempo, es decir, debe de ser eterna. Esto se los he dicho muchas veces. ¿Sí? El veneno y la amargura del fanatismo progresista de la cultura occidental los ha contaminado, ¿sí? Al punto de estar cegados no solo en aceptar, por ejemplo, estoy poniendo botoncitos, estoy poniendo ejemplos muy rápidos, no solamente en aceptar, sino aún en celebrar la unión entre personas del mismo sexo. ¿Sí? Yo entiendo que debemos de ser tolerantes, pero tolerancia no quiere decir aceptación, son dos términos distintos. Pero como los términos se van cambiando, ahorita tolerancia es acéptalo y está de acuerdo y apóyalo. Eso no es tolerancia. Tolerancia es, bueno, yo respeto eso, ¿verdad? No creo para nada en eso. De hecho, lo que yo creo es absolutamente contrario a eso. Pero esas son decisiones tuyas. Esas son preferencias tuyas. Esos son tus propios deseos y tú eres responsable delante de Dios. Es que no creo en Dios, no cambia el hecho, no cambia la verdad de que Dios es Dios. Es que yo soy ateo, cuando te mueras se te va a quitar. Porque lo vas a ver. No, es que yo pienso que hay... Bueno, tú está bien, yo pienso otras cosas. Y muchas veces yo pienso diferente a lo que Dios piensa y tengo que ir a decirle, Señor, perdóname, porque tú siempre estás bien. ¿Me están siguiendo? Entonces, no solamente celebran eso, pero muchos incluso consideran el aborto como algo viable. ¿Sí? Y aquí podría hablar mucho acerca de esto. Y bueno, pues cada quien tiene su opinión, no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Para que nadie se ofenda. Pues yo no tengo ningún problema en mostrar mi postura absolutamente contraria al aborto, absolutamente a favor de la vida. Y si alguien se molesta, lo siento, a mí también me molesta su postura, pero respeto. ¿Estamos aquí? Pero muchos creyentes ya no tienen siquiera opinión con eso. A prácticas de relaciones íntimas fuera del matrimonio a cada vez más temprana edad, física o virtual. Porque muchas no empiezan, ahorita muchas veces no empiezan con una actividad sexual en lo físico, en el contacto, pero lo empiezan virtualmente. Muchas cosas, miren, muchas tragedias en la casa, muchas inmoralidades empiezan con el celular. Yo no estoy diciendo que el celular es malo, el celular es perfectamente, o el móvil es perfectamente neutro, es dependiendo del uso que le des. ¿Sí? Ni es bueno ni es malo, sino todo lo contrario, es como el dinero. ¿Sí? El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema es la codicia. ¿Estamos aquí? Muchos no ven el adulterio como algo tan grave, por solo mencionar algo. Porque si lo vieran en el momento, si vieran las implicaciones que tiene, el daño que eso va a ocasionar, y hubiera poquito, ahí se detendrían. Pero a veces viene, como mencioné esto, ¿no? Viene la amargura, ese endurecimiento, esa amargura, ese veneno, ¡fum!, esa ceguera, ese estupor, y ¡zas! ¿Estamos aquí? A lo largo de eso, solo por mencionar algo, a lo largo de los 17 temas que hemos tratado en esta serie,
Todo eso nos ha servido sencillamente para fundamentar aspectos muy puntuales respecto a la familia que vamos a empezar a tratar, ¿sí? No podíamos entrar de lleno a hablar cosas del matrimonio si no hablamos antes del amor, y de eso ya tuvo toda una serie, ¿verdad? Pero si no hemos hablado del fundamento del honor, de la gracia, de la fidelidad, ¿estamos aquí? No podríamos hablar de otros temas si no tenemos claro, pues, esas herramientas que nos ayuden a entender y que nos ayuden a discernir bien cuando estamos hablando acerca de esto. Entonces, el tema de hoy, prepara el camino, nos sirve como una especie de introducción a temas ya más específicos. ¿Está bien? Estos 17 temas anteriores, pues, han sido una base para entender que solo hay verdad y mentira, que solo hay luz y que hay obscuridad, ¿sí? Que solo hay vida y hay muerte. ¿Está bien? Que una verdad a medias es una mentira completa. ¿Está bien? Y que no solo es responsabilidad para cada creyente, para cada uno de nosotros, pero es el privilegio de llevar siempre nuestras ideas, los conceptos que tengamos a la palabra de Dios, para medirlos con la palabra de Dios, para pesarlos con la palabra de Dios, y los que estén faltos, los que estén torcidos, corregirlos por la gracia y la bondad de Dios, que es tan rico en misericordia, como cantamos hace un momento. Ese es el asunto. Y esa es una labor de todos los días, ¿sí? Si hablamos del matrimonio, ideas que se tienen del matrimonio, aquí les puedo sacar una variedad, ¿verdad? Porque no, pues es que yo vi esto, a mí me enseñaron, y vemos que esos conceptos se fueron formando a lo largo del tiempo por distintas cosas, por distintas personas, pero ¿cuántas de las cosas que nosotros pensamos hemos ido con el Señor? Hemos tomado la palabra y hemos ido con el Señor y decirle: Señor, con respecto a esto, yo pienso así. ¿Tú qué dices con eso? ¿Qué piensas de esto, Dios? Y Él nos va a decir, porque está en su palabra. ¿Sí? No, ahora, hago la aclaración, no voy a decir: bueno, ¿y tú qué piensas de los ovnis, Señor? Porque, ¿sí? Porque, a ver, ¿los dinosaurios tenían plumas o no? Y cosas de esas. O sea, no estamos hablando de curiosidades, estamos hablando de cosas que son necesarias para la vida. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces, vengan por favor conmigo a Isaías capítulo 40. Voy a leer desde el versículo del 3 al 5, lo voy a leer de corrido y después continúo con el mensaje. ¿Está bien? Isaías 40, versículos del 3 al 5. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, en la revisada. No es la 60, es la revisada, es Reina Valera 77. Pero usted véanlo en la que la quiera ver. Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y rebájese todo monte y collado, y lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicie, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Fíjense qué certeza tan grande está dando de esto que acaba de decir aquí. Ahora, no voy a entrar en el contexto histórico ni escatológico, que por cierto es muy interesante, porque después lo menciona Malaquías, después lo menciona Mateo, lo menciona Marcos, hablan con respecto a esto y tiene una proyección escatológica, ¿sí? Aunque tiene un contexto histórico, por lo cual se está diciendo que, bueno, hago un paréntesis, ¿no? Hay muchas profecías que están ahí que se conocen de doble cumplimiento. Es decir, hay un cumplimiento que va hacia un lado y hay otro que va hacia otro, pero es la misma. No que cambie el sentido, ¿sí? Cierro el paréntesis. Entonces, solo he de decir que antiguamente, en Oriente sobre todo, cuando un rey estaba por hacer un recorrido por su reino, ¿sí? Pues no hacía
pues no salía en las redes sociales. Las redes sociales eran uno o varios mensajeros, ¿sí? Pero era un mensajero, se enviaba este mensajero para avisarles a todos que el rey vendría en cualquier momento a esa ciudad o a esa aldea que iba a pasar por ahí, y que todos debían de tener listas sus casas y la ciudad. Todos debían de tenerlo, o sea, ¿por qué? Porque pudiera ser que el rey dice, yo quiero entrar ahí, o alguno de sus oficiales, porque no viajaba el rey solito. Entonces todos deberían de estar listos, si iba a pasar por donde fuera, porque a lo mejor se le ocurría, ¿verdad? Decir, aquí, mira, a ver cómo hace las arepas esta señora, quiero. ¿Sí? Entonces, eso era el mensaje. Estén listos, pero ¿cuándo va a venir? En cualquier momento. Pero más o menos, ¿como para cuándo? En cualquier momento. Ustedes ya empiezan a moverle. ¿Sí? O sea, siempre la idea del mensaje es la venida de él puede ser repentina, ¿eh? O sea, no te voy a decir dentro de un año, no. Ya estás avisado a partir de este momento, ¿verdad? Puede venir, ¿sí? Pero al mismo tiempo, no solamente es lo que estaba ahí, es que era asegurarse que los caminos que conducían a esa aldea, a esa ciudad, estuvieran libres de obstáculos para que el rey pudiera circular sin inconveniencias. ¿Sí? Que lo pudieran no solamente quitar los obstáculos que estaban en el camino, pero que también fueran flanqueando, que se aseguraran, ¿no? De aquí hay mucho que hablar, pero la idea está clara, ¿verdad? Entonces está la palabra o la voz, preparad el camino, ¿verdad que así dice? Acabamos de leer. Miren, siempre cuando diga preparen, ahí en este sentido, cuando dicen preparen el camino, siempre va a llevar la connotación de quitar obstáculos. En algunos casos va implícita como en esto, pero en otras veces lo menciona. O sea, no nada más preparen, sino es preparen, quiten los obstáculos, ¿sí? Son figuras de lenguaje que se llegan a utilizar así. Y por ejemplo, como en el caso de Isaías 57:14, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, nada más para que ubiquen esto que acabo de mencionar ahorita. Isaías 57, le dan tantito, 17 capítulos adelante ahí, ¿verdad? Se los leo rápido. Dice, y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Entonces, preparar el camino tiene que ver con remover obstáculos. ¿Ya me están siguiendo? Amén. Y el camino, ¿qué es lo que representa? A ver, el sembrador salió a sembrar y tal, esto. ¿Y qué es y cuál es la tierra? El corazón. ¿El camino qué es? El corazón. Ahora, debemos prepararnos, lo que está diciendo, deben de prepararse espiritualmente. Y debemos de prepararnos, esta es la aplicación tal cual, ¿sí? Debemos de prepararnos espiritualmente, y cuando decimos espiritualmente incluye el alma, el psiquis, incluye, es decir, la manera de pensar. La forma en que nosotros pensamos está incluida ahí, porque hay cosas que necesitamos ajustar, ¿a poco no? Hay conceptos que necesitamos ajustar y a otros hay que ajustarles algunas tuercas por ahí. ¿Sí? Y otros comprarles la pieza completa porque está bien dañada, de tan flojo que la han traído tanto tiempo, tanto movimiento que tenía, ya se le dañó. ¿Sí? Tiene que haber un trasplante de ideas. ¿Sí? Pero esto incluye la manera de pensar, y es precisamente ahí en la manera de pensar en donde debe de haber una rendición a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios, pero a las maneras de Dios. En la siguiente serie que está por iniciar, en la del Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Pues también hay aspectos ahí que se va a tocar, porque una de las cosas que el Señor les dijo es, Padre, que se haga ¿qué cosa? Y muchas veces nosotros no ubicamos eso. ¿Sí? O sea, venga tu reino y hágase mi voluntad, como que nos falta leer bien, a lo mejor utilizar lentes o no sé, o sí queremos la voluntad de Dios, pero a nuestro modo. Y escuchen bien, eso es una actitud arrogante, eso es orgullo.
Porque implícitamente estamos diciendo que mis maneras son mejores que las de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, después dice, preparen el camino, pero después menciona varias cosas: rellenar valles, rebajar montes, hacer plano todo lo que está escabroso, es decir, que fluya, ¿sí? Que corra bonito, ¿verdad? Entonces, esto sencillamente está hablando de remover el obstáculo del orgullo, que no es una tarea nada pequeña, debo decir, ¿sí? ¿Y cómo puedo empezar en esa tan larga y tan ardua tarea? Pues reconociendo que Dios no nos va a gobernar a nuestro modo, hermanos. Yo quiero que Dios me gobierne. Yo sí quiero que Dios gobierne en mi hogar. Yo sí quiero que Dios gobierne en mi matrimonio, pero a mi manera. No se puede eso. Sencillamente no se puede. Es iluso pensar eso. Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. ¿Sí sabía eso? Dígale al que está a su lado: Dios tiene sus moditos, aunque no te gusten, dile. ¿Sí? Pero se lo digo aunque no te guste. ¿Sí? Dios nunca se va a moldar a nuestras ideas y a nuestros conceptos. Somos nosotros quienes tienen que hacerlo. Y repito, como lo he dicho en otras ocasiones, Dios siempre anda bien. Él no tiene por qué ajustar nada. Él es Dios. ¿Sí? Y es muy peligroso, debo decir, cuando Dios dice: ok, salte con la tuya, te dejo ganar. Yo no quiero eso. ¿Sí? Entonces, ¿queremos la intervención de Dios en nuestras familias, mis amados? ¿Queremos realmente que Dios bendiga y sostenga nuestras familias y nos vaya guiando en todos los niveles de relación? ¿Queremos eso? Amén. Bueno, pues a preparar el camino, a quitar obstáculos. ¿Sí? La pregunta es: ¿con qué se encontraría, si ahorita llega el Señor, con qué se encontraría en su matrimonio? ¿Con qué se encontraría con sus hijos? Sí, Señor, llega, sí, pero así está tu matrimonio, esta es tu radiografía. ¿Con qué se encontraría? Podría ser que el Señor tuviera alguna especie de reclamo, decir: ¿por qué me estoy encontrando esto si tuviste el tiempo? Yo te avisé que venía, te di los medios para preparar todos, ¿por qué no lo hiciste? Siervo malo y negligente. Ay, Señor, pero yo quiero que tú me bendigas. O sea, no eres capaz. No eres capaz de retener bendición, porque no eres capaz de someter tu voluntad a la mía. Ni siquiera te tomaste la molestia para arreglar esto y esto y esto y esto. ¿Y qué de tus hijos? ¿Y qué con tus papás? ¿Y qué? ¿Me explico? ¿Por qué no arreglaste? ¿Por qué no preparaste el camino? Ya hemos hablado de hacer caminos rectos para sanar y no lastimarse más. Eso lo vimos en el tema anterior, que está ahí en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 13, ¿recuerdan? Que tenemos que allanar el camino precisamente para que si alguien está lastimado, pues no se lastime más. Ahora sí que para que no termine, dice, de descoyuntarse, pues, o sea, prepáralo. ¿Para qué? Pues para que le dé oportunidad de sanarse. Nuestras maneras, o sea, hay cambios que tenemos que hacer. A lo mejor muchas veces podríamos intentar con ser más amables en casa. A lo mejor si pidiéramos, ¿verdad?, por favor, las cosas en lugar de... ¿Verdad? ¿Cómo se traduce eso, Cori? A los que están traduciendo allá. A ver, tradúceme eso. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Qué obstruye en nuestro matrimonio y familia para que Dios llegue hasta donde Él quiere? ¿Sí? Hasta donde Él tiene que llegar para cumplir con sus propósitos y con sus deseos en nosotros. ¿Cómo se llama esta serie? El deseo, ok, que obstruye. Pero esto yo no les voy a decir a ustedes. Cada quien tenemos que ver esto. Pero
pero el anuncio ahí está: preparen el camino a remover obstáculos. ¿Sí? ¿Qué obstáculo hay en nuestras vidas para que nuestro matrimonio represente con dignidad la relación de Cristo y la iglesia? Para eso es el matrimonio. Digo, además de la procreación y que hay un deleite y que hay un compañerismo y que hay una amistad y todo esto, que está muy bien. Pero ya vamos a llegar ahí, pero la idea central, la idea primaria, ¿verdad? Que el apóstol Pablo les dice ahí en la carta a los Efesios, dicen, bueno, pues todo esto estábamos hablando del matrimonio, pero yo lo digo en relación con Cristo y la iglesia. ¿Estamos aquí? ¿Qué impide para que, y dije dignamente? Es decir, en esa relación, el hombre debe de representar a Cristo y la mujer a la iglesia. ¿Cómo está esa relación? ¿La estamos representando dignamente? Es decir, como hombres estamos tratando a nuestra esposa como Cristo trata a la iglesia. Y la esposa es tan respetuosa y tan sometida y tan sujeta como Cristo a la iglesia. Ay, jole. Como la iglesia a Cristo, perdón. ¿Sí? Nuestra familia manifiesta la unidad del cuerpo de Cristo con dignidad. ¿Sí? O son más bien a ver quién grita más, a ver quién azota la puerta más fuerte, a ver quién falta el respeto. ¿Sí me explico? ¿Qué estorba? ¿Qué obstáculos hay? Entonces, preparar el camino entonces es reconocer aquellas cosas en donde no estamos viviendo, en donde no estamos caminando conforme a lo que Dios dice que hagamos. ¿Sí? Y con la determinación, ¿verdad? Pues que removamos esos montones de porquerías que se van apilando entre Él y nosotros. Que allanemos el camino obedeciendo su palabra. Vamos moviendo y a lo mejor es mucho lo que está ahí, pues no le hace, el Señor nos fortalecerá y lo podemos ir quitando. Es que ya se destruyeron muchas cosas, pues sí, pues que no se destruya lo que viene más adelante, así que muévele. Y preparémonos y preparemos el camino, ¿sí? Ahora, muchas veces todas esas acciones que nosotros tenemos, escuchen bien, se dan porque nuestra manera de pensar no está en línea con la manera de pensar con Dios, así de sencillo como lo mencionamos en un principio. Porque no pensamos que haya problema, no pensamos que ay, ¿por qué le tengo que pedir por favor? ¿Sí? ¿Por qué tengo que dar las gracias? ¿Por qué tengo que ser amable? ¿Por qué? Si ya me conoces y así soy, ¿por qué le tengo que decir que la amo? ¿Por qué le tengo que decir que lo amo? ¿Por qué? Si ya saben que así soy, ¿sí? Y así me conoció, pues sí, pero se espera que mejoremos, ¿no? Se espera que mejoremos, que no andemos en un infantilismo todo el tiempo. Ay, este hermano, no le puedo decir nada, lo tengo que tratar con esta hermana, lo tengo que tratar con pincitas porque es más sentido y más escandaloso que un chancho bebé, ¿no? Que un puerquito, ¿verdad? Lo hacen un escándalo, los tocan, o sea, ni lo has tocado y ya traen un escándalo. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, verdad? Ah, qué bueno. Entonces, todo esto, ¿por qué? Pues es una manera de pensar. Pero esto es combatir argumentos. ¿Cómo puedo empezar a prepararme? Combatiendo esos argumentos que se levantan en contra de la verdad. Esa es la verdadera lucha espiritual, no el montón de métodos y fórmulas que nos quieren vender para sacarles más cosas a Dios. Segunda a los Corintios, venga conmigo, segunda a los Corintios. Capítulo 10, versículos del 3 al 5. Miren, esto es, repito, segunda vez, esta es la verdadera guerra espiritual. Esto que vamos a ver, esta es la verdadera lucha espiritual. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, es decir, viviendo en este cuerpo, no es de que Pablo anduviera ahí de carnalote, ¿no? No, aunque, es decir, aunque andamos en esta carne, en este cuerpo, dice, no luchamos según la carne, ¿sí?
Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, es decir, no corresponden a esta naturaleza que tenemos, no corresponden a esta creación. ¿Sí? Sí hay un conflicto, dice, sí hay un conflicto, sí hay una lucha, ¿sí? Pero no luchamos de acuerdo a eso, ¿sí? Dice, sino, ¿cómo son esas armas? Dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, hago un paréntesis muy rápido aquí. ¿Sí? Aquí fortalezas no está hablando de la fortaleza del alcoholismo, del narcotráfico, de la homosexualidad, la fortaleza del aborto. Vamos a orar y derribamos esa fortaleza. Esos no son fortalezas. Muchas veces se entiende, la fortaleza y eso que se le está y que tienen horas y años diciéndole y que se caiga y derribamos esa fortaleza. Esas no son fortalezas, esas son obras de la carne. La fortaleza del alcoholismo, y ahí lo que se necesita es que son demonios. Bueno, seguramente los demonios influyen y invitan y Satanás provee todo lo que nuestra carne desea, sin lugar a duda, ¿sí? Pero ese asunto se relaciona con que el tipo se arrepienta. Así es. ¿Me explico? A empezar, que tenga la suficiente fuerza de voluntad y que se arrepienta. Y ya después vendrán otras cosas y ya derrotada la fortaleza. Entonces no es fortaleza, son obras de la carne. No confundamos. ¿Qué son fortalezas? ¿A qué se refiere? Una fortaleza es un pensamiento más otro pensamiento más otro pensamiento dan un argumento. Es decir, una argumentación es una serie de pensamientos que están ahí y uno simplemente los pone juntos y haces ese argumento. ¿Estamos aquí? Esos son argumentos. Eso necesito que les quede claro. Ahora, atrincherarse y defender ese argumento, eso lo hace una fortaleza. Porque aquí está pensando en fortaleza, no es derribando a los fuertes. No, una fortaleza era un fuerte, precisamente, en donde se encerraban ahí y nadie lo saca. Y podían andar, o sea, el punto era llegar y hay que tomar ese fuerte. Si tomamos ese fuerte ya ganamos. Porque se atrincheraban y desde ahí le daban, ¿sí? Y era muy fácil de defender algunos fuertes. No sé si algunas veces se han dado cuenta, por ejemplo, si han ido y han observado ahí en London Tower, cómo están en las torres, en las esquinas, y luego que hay unas ventanitas bien chiquititas, así como si tuviera una cruz, y no hay ventanas, o sea, está así, y nada más hay esas pequeñas aberturas cada tanto tiempo, sí, cada espacio, no tiempo, sino cada espacio. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, ahí se colocaba un arquero, una persona, ¿sí? Y nada más ese espacio era suficiente para poner el arco y que saliera la flecha. Entonces, para defender eso, muchas veces una persona podía traer a raya a varios, a decenas, ¿sí? Porque todos le tiraban y él estaba ahí, ya se me fueron para acá y se movía hacia el otro punto. Es decir, muy poquitos podían defender una fortaleza. Pensamiento más pensamiento más pensamiento igual argumento. Defiendes ese argumento, esa es una fortaleza. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche bien. Por eso dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahí está. Esas son las fortalezas. Ahí mismo te explica qué son lo que destruye. Especulaciones, argumentos también se lee. Reina Valera lo traduce como argumentos y está muy bien. Pero son especulaciones, dice, y todo razonamiento altivo. ¿Se ven? Hay que bajarlo. Entonces, ¿qué argumentos, por ejemplo, se levantan contra la verdad? En que aún como creyentes podemos estar atrapados en esa fortaleza sin darnos cuenta, pero viviendo dentro de esa fortaleza. Un ejemplo, ¿qué tal la falsa idea de la prosperidad? ¿Qué tal la falsa idea de la prosperidad? Hay que tener muchos juguetes. ¿Sí? Es decir, utilizar el trabajo
como, en lugar de utilizar el trabajo como un medio para obtener las cosas que necesitamos en esta vida y como una bendición, no, el trabajo ya es un fin. Todo se convierte en el trabajo. Hay que trabajar, 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 y no importa, y dejo a los hijos por allá, y luego, porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Estamos aquí? Eso lleva a un desequilibrio con serias consecuencias. Yo me atrevo a decir que hay muchos creyentes que están y que son creyentes y sí puedo decir nacidos de nuevo, pero que tienen unos verdaderos desórdenes en casa porque han tenido una falsa idea de la prosperidad, súper desequilibrada. Porque no nos ponemos en orden con Dios. No, primero tengo que hacer esto y luego me ordeno con Dios. No, primero ordénese con Dios y después viene lo que sigue. Recuerden, mi teología es muy sencilla. Las escaleras se barren de arriba para abajo. ¿Ya la aprendió? ¿Ya ve qué sencilla? Primero nos ponemos bien con el Señor y después vamos arreglando las cosas. Primero arreglamos nuestra condición y nuestra comunión y nuestra relación con Él y después damos los pasos que haya que dar. Pero que Él nos vaya dirigiendo, que Él nos vaya diciendo, porque sí nos dice, hermanos, sí tenemos respuestas de Él para las cosas y las peticiones y necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, ¿qué tal pues esa débil idea de lo que es la moralidad? Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Todos lo hacen. No todos, fíjense. El hecho de que todos lo hagan, eso no lo hace bueno, eso no lo hace normal, no lo hace una norma. Pues lo hacen todos, bueno, pues eso es común. Pero ¿cómo dice Dios que se tenga que hacer? ¿Sí? Voy a hablar más de esto, pero ¿cuántos comentarios luego, muchas veces imprudentes, a veces negativos, y puedo decir hasta tontos, se hacen con respecto al esposo o a la esposa? Porque, ay, jajaja, y en son de broma. ¿Y cuántas veces se habla mal de algo que es tan precioso como el matrimonio? Dicen, no, es que cada quien habla como la ve en la feria. Bueno, pues algo no te ha ido bien. Pero tu concepto está mal. Pero ya se tiene esa idea. ¿Sí? Uy, ¿te vas a casar? No, ni te metas en eso. Bueno, pues así te fue. Yo les diría, cásense. Es una bendición. ¿Sí? Si ese es el deseo de Dios para ti, porque a lo mejor no lo es. El asunto es que aguantemos las respuestas de Dios. Señor, a mí me gustaría esto. ¿Cómo ves tú? Pues sí, está bien. Sí, forma parte de mi plan. O no, ¿sabes qué? Tengo otro asunto. No te va a hacer bien. No, es que yo prefiero que no sé. Ah, bueno. Y ahí, al ratito. Pastor. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Se pusieron serios. ¿Sí? Pero esa débil moralidad, pues ¿qué tiene de malo, verdad? Y con esa idea terminan pues pervirtiendo algo tan hermoso y diseñado por Dios como es la sexualidad, por ejemplo. ¿Estamos aquí? Lo único, escuchen bien, lo único y todo suficiente que tenemos para combatir y para destruir todo razonamiento altivo que es contrario a lo que Dios establece es la inerrante y la inmutable palabra de Dios. ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Porque así piensas, porque piensas que no pasa nada. Bueno, pero es que no tengo una mala intención. ¡Qué bueno! Pero es que soy bien honesto. Pero uno puede estar honestamente equivocado. Si eres bien honesto, pero puedes estar honestamente mal. Entonces, escuchen, no se trata de qué tan honesto eres, es la verdad. ¿Me explico? Ahora, que de corazón yo deseo eso porque en mi vida yo deseo honrar a Cristo por encima de todas las cosas, pues gloria a Dios.
Y seguimos. Regresamos ahí a Isaías, capítulo 40, en el versículo 5. Y dice así: y se manifestará la gloria de Jehová. Fíjense, primero está diciendo, ¿verdad? Viene esta voz, el mensajero, salgan, preparen el camino, los valles, todo lo que esté posudo, ¿verdad? Rellénenlo, lo que esté elevado, pues rebájenlo, pero que esté planito, todos los obstáculos remuevan, todo, o sea, está describiendo todo eso que ya hablamos ahorita. Y después, en el versículo 5, hay esta vinculación, dice, y, es decir, como consecuencia, dice, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quieres que se manifieste la gloria del Señor? Prepara el camino. No, es que yo quiero, yo declaro. Y el Señor se va a reír de eso. ¿Sí? Va a estar todo aburrido ahí con las oraciones que le estamos mandando. Pues decir, pues ¿cómo quieres que actúe? Pues ve el piedrón que hay en medio. ¿Cómo quieres que me acerque? ¿Cómo quieres ver mi gloria? Si hay una pila de porquería entre tú y yo, no en tanto no me quites eso, yo no me acerco, guácala. Yuck. Dice, y toda carne juntamente la verá, o sea, la gloria del Señor, dice, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sí? Es decir, esto es así y no tiene vuelta de hoja. Entonces la Biblia dice, parafraseando el Salmo 25:14, que el Señor tiene una relación muy estrecha con quienes le honran, con quienes le dan el lugar, ¿sí? Y a ellos les da a conocer su voluntad. ¿Está bien? Entonces, pues prepara el camino para que el carácter de Cristo sea manifestado en tu vida. Prepara el camino para que la gloria de Cristo, para que el carácter de Cristo se refleje en nuestros matrimonios, en nuestra familia, ¿sí? Porque la promesa es que en aquellos que preparan el camino, Dios se muestra, Dios se revela a sí mismo en sus propios términos, no como yo le digo que lo haga. Pero yo puedo esperar eso con toda seguridad. Yo empiezo a preparar el camino, empiezo a quitar las cosas que están estorbando, ya mira, ya quedó bien el caminito, ya está bien limpio, ya, ok, lo vamos a mantener así. En el momento en que el Señor llega, que puede ser en cualquier momento, pasa y ahí está su gloria. Y se empieza a ver, se empieza a notar, pero otra vez, si hay pilas de cosas, pues está complicado, ¿sí? Entonces la promesa, repito, es para aquellos que preparan el camino. Y Él es mostrándoles la belleza del gozo y el matrimonio. ¿Sí? Pero también les muestra la belleza y la plenitud de la soltería. ¿Sí me explico? O sea, también nos enseña eso, que nuestra plenitud no depende de tener a un lado a otro pecador mortal como uno. Imagínense qué tragedia si nuestras esperanzas están fincadas en eso. Ay, Paco, va a ser el mejor día de mi vida. Pues qué corta o qué corto. Lo digo que corta porque son más bien las mujeres las que llegan a decir eso, ¿no? Mayormente. Es el día más importante de tu vida, el día que te casas. ¿No? Error. Hay días más importantes. Ay, cuando nacieron mis hijos. Hay días más importantes, el día que te encuentres con el Señor. ¿Estamos aquí? Pero es mostrándoles a esos que preparan el camino la belleza y el gozo de ser padres y criar hijos para la gloria de Dios. Es una satisfacción que yo les puedo decir de eso. Es una satisfacción ver a tus hijos servir al Señor, honrar a Cristo. Dices, bueno, hay que apretar algunas tuercas, bueno, el Señor se las apretará y ahí van, pero ahí están sirviendo a Cristo. Que los veas en el ministerio es una bendición, ministrar junto con ellos, híjole, es un regalo del cielo. ¿Sí? A mí me ha tocado esto.
¿Sí? Ahora sí que con nuestras 2 hijas que nos adoptaron y con nuestro hijo, al mismo tiempo ministrando todo, en la alabanza y a la congregación. No saben qué gozo es eso. O sea que así de gracias, Señor, por esto. Qué honor, qué privilegio es eso. ¿Sí? La promesa es para aquellos que preparan el camino, mostrándoles la belleza y el gozo de ser hijos de padres que aman a Cristo. ¿Estamos aquí? Y que los hijos se voltean y que puedan decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá. ¡Qué legado! ¿Estamos aquí? ¿Cuántos desean eso? A ver, levante la mano el que desea eso. Pues a preparar el camino. ¿Sí? Entonces valdrá la pena esforzarnos en la gracia para quitar los obstáculos que estorban, que obstruyen el paso de Dios, el avance de su obra en nuestras vidas. ¿Valdrá la pena? Pues nos tenemos que esforzar en la gracia. Sabemos que la fuerza, ya ubicamos lo que es esforzarse en la gracia, ¿verdad? Ya lo tenemos claro, y si no, pues ahí escuchen las otras. ¿Estamos aquí? Pero yo creo que sí vale la pena. Yo estoy seguro que sí vale la pena. Terminamos con esto. Isaías 57, versículos 14 y 15, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Fíjense, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el excelso, el sublime, el que vive para siempre, es decir, el eterno, cuyo nombre es santo? Dice, yo habito en un lugar santo y sublime. O sea, escuchen bien, pero también con el contrito y humilde de espíritu. También ahí estoy, ahí habito. Y cuando dice habitar, no es de que pues llegué de visita. La palabra habitar es... Yo vengo, hago un tabernáculo, hago una morada ahí y ahí me quedo. No vengo de visita, ahí me gusta estar. Ahora, fíjense el efecto, algo que le gusta hacer. ¿En dónde le gusta habitar? Con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Ven que la presencia de Dios no es para sentir bonito, pero se siente bonito. ¿Verdad? No es, ay, sentí que los pelitos se me puso la carne de gallina. Sí, pero sí se siente. Porque cuando estamos conscientes de esto, ¿a poco nuestra alma no se vuelca sobre esto? Sí. Yo no sé cuántos le quieren decir, Señor, yo quiero preparar el camino para que tengas un lugar deleitoso en donde habitar, ¿sí? En donde manifestar tu hermosura, que mi matrimonio, que mi casa con mis padres, bueno, los que están solteros, ¿verdad? Que con mis padres, mi relación con ellos, pues sea ese lugar donde a ti te gusta estar y dame la gracia para poner las cosas en orden. ¿Cómo la ve? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y miren, tenemos buen tiempo. ¿Qué les parece si le damos gracias al Señor y tomamos un tiempo para bendecir su nombre? Unos minutos más, ¿les parece bien? ¿Nos ponemos de pie?
Gracias, Señor. Contamos contigo, Señor. Muchas gracias. ¿No quiere levantar su voz un momentito más? ¿No quiere levantar su voz y decirle muchas gracias por tu misericordia? Muchas gracias por tu bondad. Gracias por el favor inmerecido de tu amor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Recibe tú todo el honor. Recibe tú toda la gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Aleluya.